Escritor irlandés en lengua inglesa, junto con el francés Marcel Proust, el checo Franz Kafka y el estadounidense William Faulkner, fue uno de los principales artífices de la profunda renovación de las técnicas narrativas que en las primeras décadas del siglo XX conduciría a la definitiva superación del realismo decimónico. Nacido en el seno de una familia de arraigada tradición católica, estudió en el Colegio de Jesuitas de Valdeverde entre 1893 y 1898, año en que se matriculó en la National University de Dublín, en la que comenzó a aprender varias lenguas y a interesarse por la gramática comparada. Su formación jesuítica, que siempre reivindicó, le inculcó un espíritu riguroso y metódico que se refleja incluso en sus composiciones literarias más innovadoras y experimentales. Manifestó cierto rechazo por la búsqueda nacionalista de los orígenes de la identidad irlandesa y su voluntad de preservar su propia experiencia lingüística, que guiaría todo su trabajo literario, le condujo a reivindicar su lengua materna, el inglés, en detrimento de una lengua gaélica que estimaba readaptada y promovida artificialmente. En 1902 se instaló en París con la intención de estudiar literatura, pero en 1903 regresó a Irlanda, donde se dedica a la enseñanza. En 1904 contrajo matrimonio y se trasladó a Zúrich, donde vivió hasta 1906, año que pasó a Trieste, donde dio clases de inglés en una academia de idiomas. Su primer libro, el volumen de poemas Música de cámara, apareció en 1907. En 1912 volvió a su país con la intención de publicar una serie de 15 relatos cortos dedicados a la gente de Dublín, titulado Dublinenses, que finalmente vio la luz en 1914. Durante la Primera Guerra Mundial vivió pobremente junto con su mujer y sus dos hijos en Zúrich y Locarno. La novela semi-autobiográfica Retrato del artista adolescente, de sentido profundamente irónico, que empezó a publicarse en 1914 en la revista de El Egoísta y apareció 2 años después en forma de libro en Nueva York, lo dio a conocer a un público más amplio. Pero su congregación literaria completa solo llegó con la publicación de su obra maestra, Ulises, en 1922, novela experimental en la que intentó que cada uno de sus episodios o aventuras no solo condicionara, sino que también produjera su propia técnica literaria. Sí, al lado del flujo de conciencia, técnica que había usado ya en su novela anterior, se encuentran capítulos escritos al modo periodístico o incluso imitando los catecismos. Inversión irónica de la Odisea de Homero, la novela explora meticulosamente 24 horas en la vida del protagonista, durante las cuales éste intenta no volver a casa porque sabe que su mujer le está siendo infiel. Una breve instancia en Inglaterra en 1922 le sugirió el tema de una nueva obra que emprendió en 1923 y de la que fue publicando extractos durante muchos años, pero que no alcanzaría su forma definitiva hasta 1939, fecha de su publicación con el título de Finnegan Wade. En ella, la tradicional aspiración literaria al estilo propio es llevada al extremo y con ello al absurdo, pues el lenguaje deriva experimentalmente desde el inglés hacia un idioma propio del texto y de Joyce. Para su comprensión, el autor amalgamó elementos de hasta 60 idiomas diferentes, vocablos insólitos y forma sintáctica completamente nuevas. Durante la Segunda Guerra Mundial se trasladó de nuevo a Zúrich, donde murió ya casi completamente ciego. La obra de Joyce está consagrada a Irlanda, aunque vivió poco tiempo allí y mantuvo siempre una relación conflictiva con su compleja realidad política e histórica. Sus innovaciones narrativas, entre ellas el uso excepcional del flujo de conciencia, así como la exquisita técnica mediante la que desintegra el lenguaje convencional y lo dobla con otro completamente personal, simbólico e íntimo a la vez, y la dimensión irónica y profundamente humana, que sin embargo recorre toda su obra, lo convierten en uno de los novelistas más influyentes y renovadores del siglo XX.